Bien, vamos a iniciar la clase de hoy de la materia de redes 2. Hoy es 19 de marzo, vamos a continuar con el avance del tema. La anterior clase, mientras quizás todavía alguien se va a conectar, la anterior clase habíamos hecho una clase introductoria a lo que es redes 2 y habíamos visto en casi la última parte de la presentación que eh, la importancia de lo que es Internet dentro de lo que es la materia de redes 2. Y les había comentado que el día de hoy íbamos a hacer analizar con un nivel de detalle un poquito más lo que es el tema de Internet. Así que vamos a iniciar antes de ingresar ya con lo que es los dispositivos intermediarios que nos permiten manipular redes WAN. Vamos a profundizar el tema de Internet. Voy a iniciar la presentación entonces y vamos a empezar. Inicialmente vamos a comprender, construir una definición de lo que es Internet, ya que a veces no se entiende a cabalidad el concepto de lo que es Internet dentro del contexto de lo que es redes. Así que vamos a definir inicialmente o construir nuestra definición de lo que es Internet. ¿Ya? Para ello, inicialmente vamos a ver qué nos dice eh, el diccionario con respecto a lo que es Internet. Y ahí vamos a analizar algunos aspectos básicos que nos van a servir de punto de partida. Inicialmente, noten que bueno, esto lo he sacado de la página de la Real Academia Española en cuanto a lo que significa Internet dentro del idioma. Y nos dice lo siguiente, solamente son estos dos párrafos. Red mundial, inicialmente. Nosotros de redes 1 ya sabemos la definición de lo que es una red. ¿Ya? Una red es un conjunto de dos o más equipos que obviamente soporten la conexión a la red de alguna manera. Hay formatos alámbricos y también formatos inalámbricos, es decir, formatos físicos o inalámbricos de conexión a una red. Eso lo hemos visto el año pasado, ¿no? Un smartphone, por ejemplo, se conecta a una red, tiene la posibilidad de conectarse a una red a través de, entre comillas, una tarjeta de red integrada dentro del celular de forma inalámbrica. Lo propio para las computadoras. Eso es lo que habíamos definido el año pasado como red, dos o más equipos interconectados de alguna manera. Habíamos complementado eso a lo largo de lo que hemos ido desarrollando el año pasado, es decir, de forma física o de forma inalámbrica, ¿no? Interconectamos estos dos o más equipos y ahí está el término de interconexión, porque no solamente puedes enviar información, sino recibirla también, ¿no? Con un propósito o más de un propósito específico, porque tiene que tener un propósito la red. En los laboratorios de INCOS el propósito va a ser educativo, enseñar una X materia. La red eh, de docentes tendrá otro objetivo específico, poderse conectar al sistema para subir notas, por así decir, ¿ya? Pero además de ser una red, añadimos un término adicional acá, porque hasta el año pasado habíamos hecho redes y subredes que se podían implementar o que se pueden implementar dentro de espacios geográficos reducidos. Un ejemplo práctico, dentro del instituto, un espacio geográfico reducido, ¿no? O dentro de todo el instituto dividirlo por subredes, tener una subred para el laboratorio, una subred
para administrativos, una subred para docentes, una subred para estudiantes, pero dentro de un área geográfica limitada. Pero acá Internet ya nos está hablando de que es una red, pero no limitada geográficamente, sino es una red mundial. Cuando hablamos de WANs, en el repaso que habíamos hecho en la anterior clase, hablábamos de que estas WANs son redes que están separadas a una distancia geográfica considerable. Ejemplo, acá habíamos puesto como ejemplo Jalasop. Jalasop tiene oficinas en Cochabamba, tiene oficinas en La Paz y creo que en Sucre más, no estoy seguro. Pero noten que está a una distancia geográfica relativamente importante. Pero además Jalasop también tiene oficinas en Estados Unidos y en Colombia también. Es decir, ahí estamos hablando de una WAN, ¿no? Una red que está unida de alguna manera. Eso lo vamos a ver este año. ¿Cómo es posible unir estas LANs que están distribuidas en una distancia geográfica considerable a través de algún tipo de dispositivo? Pero acá habla todavía de algo más grande, es una red mundial. No solamente como Jalasop, que estás hablando de Estados Unidos, Colombia, Bolivia, no, es a nivel mundial. A nivel mundial. De computadoras u ordenadores, pero acá nosotros hemos añadido el año pasado, y era una pregunta de examen. No, las redes no es algo exclusivo de solamente computadoras. Cualquier dispositivo que tenga la posibilidad de conectarse a una red, entonces también se lo considera parte de una red. Hay cámaras que se pueden conectar a una red. Hay impresoras que se pueden conectar a una red. Han debido trabajar ya con Arduino, con el Inge David Escalera. Hay dispositivos Arduino que pueden conectarse a una red de alguna manera. Entonces, no solamente por computadoras. Acá, la Real Academia Española, tal vez dentro de lo que son ordenadores, considera cualquier dispositivo que sea capaz de conectarse a la red. Eso ya lo sabemos técnicamente. Lo hemos analizado el año pasado. Nos habla también de que estos equipos están interconectados. Ese es el mismo término que hemos utilizado el año pasado. Hay una interconexión. Acá hay un equipo, acá hay otro equipo. Y estamos hablando de interconexión, ¿no? Posibilidad de enviar o recibir paquetes mediante un protocolo especial de comunicación. Acá está un poquito detallando el aspecto técnico. El año pasado, en la introducción de lo que eran redes, hemos visto algo acerca de lo que son protocolos. Habíamos dicho que protocolos son una serie de estándares que permiten comunicar equipos de una forma adecuada. Y al decir estándares es algo así como el idioma que estamos utilizando para esta clase. Lo estamos haciendo en español como estándar. ¿Para qué? Para que todos podamos entendernos. Lo propio pasa con los dispositivos, ¿no? Se están interconectando dos o más, pero estamos utilizando protocolos para definir estándares que van a permitir entender a todos estos equipos. Perdón, va a permitir que todos estos equipos se entiendan. Ya por eso acá solamente dice protocolo especial de comunicación, porque ahí entra el término que hemos utilizado bastante el año pasado de lo que era la comunicación y la importancia que se tiene en lo que es el ser humano y la analogía de comunicación entre equipos de una red, porque también es muy importante. ¿Ya? Esa es la definición de lo que es una red, perdón, de lo que es Internet. Esto de acá es complementario, lo pueden revisar con calma si quieren, yo este material también se los voy a pasar. Dice acá simplemente funciona a modo de nombre propio. El uso mayoritario en el ámbito hispánico es como nombre propio, es decir, lo vas a escribir con mayúscula al inicio, ¿no? Acá como en este caso, dice acá, instalarán cabinas públicas con acceso a Internet, acá está con mayúscula. En inglés a veces lo ponen todo minúscula. Noten que esta es una palabra derivada del inglés, Internet, net de red, international, ¿no? Internacional, red internacional. Luego, acá hay otro ejemplo, los adictos a Internet hablan sobre sus ventajas sin fin. Pero acá también te explica un pequeño complemento, esto les va a servir para su documentación del proyecto final, cómo se lo escribe.
se usa precedido de, si lo vas a usar precedido de algún artículo u otro determinante, es preferible usar las formas femeninas. Es decir, la, una, ¿no? Entre otros. Un ejemplo, nadie puede asegurar cómo será la Internet del futuro. ¿Ya? Eso es para la subredacción que van a realizar este año. ¿Ya? Pero también se lo puede hacer sin artículo, ¿no? Luego, finalmente, vamos a pasar al segundo punto. Para poder entender mejor el concepto de Internet, lo vamos a analizar en una dimensión histórica inicialmente y luego vamos a complementar con una parte pequeña técnica. ¿Ya? Entonces, inicialmente vamos a analizar un poquito de historia. Para esto, yo les he agregado un material que ustedes lo van a revisar porque no nos va a alcanzar el tiempo hoy. Ustedes lo van a revisar, es de la famosa Wikipedia. Estoy pasándoles el link directo de lo que es Internet dentro de lo que es Wikipedia, la enciclopedia, ¿no? Y acá en la parte de lo que es el origen van a poder analizarlo con mayor detalle. ¿Ya? Yo simplemente les voy a dar un resumen, porque ese resumen nos va a permitir entender un poquito cuál ha sido el origen y tiene que ver con redes. Entonces, simplemente les voy a dar un pequeño resumen. ¿Ya? Inicialmente, Internet, como verán acá, ha nacido en Estados Unidos. Ya ha nacido en Estados Unidos. Inicialmente, y ustedes lo van a ver en el material a mayor detalle, nace en el área militar. El área militar, no solamente de Estados Unidos, de otros países, han contribuido bastante en todo lo que es el avance de la tecnología, la medicina, etcétera. Muchas áreas que ha contribuido lo que es el área militar. ¿Ya? Inicialmente, los equipos que se tenían, estamos hablando de los años 60, poco después de la Guerra Fría, los equipos que se tenían se los utilizaban en el área militar porque eran muy costosos, muy complejos de mantener. Estamos hablando de los 60. Llega un momento en el que ya no es sostenible para el área militar seguir haciéndose cargo de sus equipos, de esas computadoras primitivas de los años 60. Así que se pasan toda esa infraestructura con el conocimiento, etcétera, se lo pasan a una universidad. Estamos hablando acá de la Universidad de Los Ángeles, Los Ángeles University en Estados Unidos, para que ellos vean qué pueden hacer y hacerse cargo también de estos equipos que el área militar ya no los quería, ¿no? Una vez que pasan los equipos a lo que es la Universidad de Los Ángeles, inicia un proyecto, porque estamos hablando de los años 60. Acá no se conocía todavía el término de lo que es una WAN, no se conocía. Entonces en estos años 60 los equipos se instalan acá en la Universidad de Los Ángeles. ¿Y qué es lo que se propone como proyecto? Se propone unir dos universidades situadas a una distancia considerable. Noten que Estados Unidos es un país que prácticamente es como un continente, es gigantesco. Entonces estamos hablando de que surge un proyecto de ver cómo unir dos universidades. Estamos hablando de la Universidad de Los Ángeles y la Universidad de Santa Bárbara. Noten que está en el mismo estado, está en el mismo estado, pero lógicamente está a una distancia de acá de una cantidad de kilómetros considerable. Digamos que de aquí de Cochabamba a La Paz, por así decir. Para los años 60, pensar en cómo unir, y aquí estamos haciendo una red WAN, ese concepto no existía todavía. ¿Cómo unir dos lugares tan alejados, Cochabamba y La Paz, por así decir, con la tecnología de ese tiempo? Entonces, este ha sido el proyecto. Este ha sido el proyecto. Entonces, han usado la tecnología que han sido heredadas de lo que es el proyecto militar con los equipos de ese tiempo que les han dado a administrar. Y lo que han hecho es, lógicamente, si estás hablando de una red, decimos dos o más equipos interconectados de alguna manera. ¿Cuál era esa manera en ese tiempo? En ese tiempo ya se tenían unas redes instaladas de lo que es
telegrafía, telefonía inicial, etcétera, que ya se tenían, son postes, ¿no? Los postes antiguos, y los postes transportaban una línea. Entonces, en el proyecto proponen utilizar esta línea que ya se tenía de la AT&T, de la empresa AT&T, y de esa manera unir estas dos universidades que estaban situadas a una X cantidad de kilómetros. Pero no solamente la innovación de esta parte inicial no estaba solamente en unir estos dos a través de un cableado que ya existía. No era solamente eso. Recuerden que en Cochabamba, por ejemplo, en principios de los 90, Comteco, cuando estaba fortaleciéndose, eh, casi mucha gente tenía teléfono fijo, mucha gente teléfono fijo adquiría de Comteco. E inicialmente Comteco ha hecho lo que está acá, lo que ha hecho AT&T en este tiempo, ha instalado una red muy grande de interconexión, ¿no? En donde si tú solicitabas el servicio te podías conectar a la red de Comteco. ¿Para qué? Para tener telefonía fija. Más adelante, más adelante, cuando ya empieza a fortalecerse lo que es el internet en Cochabamba, esta empresa Comteco empieza, y otras empresas también, lógicamente, empieza a ofrecer el servicio de internet, pero utilizando la infraestructura que ya se tenía, ese cableado que se tenía de forma inicial, para telefonía fija, se ha utilizado para transmitir, para una conexión a lo que es internet. Entonces lo mismo acá, no solamente era el problema utilizar algo que ya existía para otra cosa como telégrafos y utilizarlo para conectar dos enrutadores antiguos o primitivos, sino también el reto estaba en cómo hacer que estos dos se comuniquen. Ahí entra otra vez la palabra comunicar. Es decir, cómo haces que esta, esta computadora, si ustedes quieren de ese tiempo, le hable a esta otra computadora y esta computadora entienda y pueda responder. Entonces, el nivel de dificultad de este proyecto estaba no solamente a nivel de hardware, es decir, de hacer incluso podían haber hecho un cableado privado, plantar sus postes y poner en toda esa extensión de kilómetros un cable y hacer una conexión punto a punto que se conoce, una conexión exclusiva. Nadie más se conecta en este cable, pero ellos han decidido utilizar una infraestructura que ya existía, pero también tenían que pensar en cómo se iban a comunicar sin interferir lógicamente con la telegrafía que ya utilizaba este cable. Ahí es donde ha nacido. Luego que han conseguido hacer esto, que les voy a mostrar un video de cómo lo han conseguido, eh, nace otro proyecto, y es que quieren unir otra universidad que está un poco más alejada, la Universidad de Stanford, que ya estamos hablando de una distancia todavía más grande. Si estamos hablando de Santa Bárbara y Los Ángeles, de una distancia, digamos, de acá a La Paz, para Santa Bárbara y Stanford estamos hablando, digamos, de Cochabamba a Tarija, así de lejos. Estamos hablando ya de muchos kilómetros todavía. Utilizan un tendido de cableado que ya existía y logran conectar estas tres universidades. Ya para este entonces se tenía el cómo hacer entender a estos equipos, es decir, eh, los protocolos, los estándares ya se tenían, entonces solamente era replicar eso para unir la Universidad de Stanford a esta red WAN inicial que existía entre Santa Bárbara y Los Ángeles. Ya tenías acá tres. Y luego se da el gran salto. Noten que el siguiente paso ha sido unir, y me estoy concentrando en la parte de redes de la historia de Internet, ¿no? Unen una universidad que todavía está en otro estado. En Estados Unidos, ustedes saben que están divididos por estados, y los estados son gigantescos, ¿no? Por la cantidad de extensión que tiene Estados Unidos. Y aquí se está uniendo ya la Universidad de Stanford con una universidad que está en otro estado, en Utah, la Universidad de Utah.
Entonces, acá todavía hay una distancia más grande todavía. Estamos hablando de, no sé, de acá, digamos, hasta Iquique, Arica, así una distancia todavía más alejada. Pero noten que acá ya no solamente estamos uniendo de alguna manera y comunicando equipos en un solo estado. Estamos saltando a otro estado, utilizando la misma tecnología, los mismos protocolos. Entonces, los equipos que estaban acá ya se podían entender tranquilamente, tranquilamente. Pero noten que acá el detalle es el siguiente, ¿no? Si tú en ese tiempo podías adquirir un equipo, una computadora, no podías conectarte a esta red. ¿Por qué? Porque hasta aquí era privada, solamente podía unirse las universidades que formaban parte del proyecto, por así decir. Ninguna otra más, no podías tú solicitar conectarte a esta internet primitiva, no podías. Era privada, no podías. Entonces, si tuvieses un equipo, no, aunque tengas los protocolos, etcétera, no podías, era privada. ¿Ya? Y luego se da el gran salto todavía. Acá estamos hablando de que está el mar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se une esta red, no estoy seguro si es de Utah o de una de estas de acá, voy a asimilar que es de acá, ¿ya? Y se une otro continente. Estamos hablando de Inglaterra, el continente europeo. Estamos hablando de Inglaterra, ¿no? La isla de Inglaterra acá. Estamos uniendo ya no solamente estados de Estados Unidos, sino otro continente. Acá el reto más grande, porque ya se tienen los protocolos, ya es decir, es como un idioma que entienden todos los equipos. Se ha creado el español, por decir. Entonces, esta computadora habla español, esta de acá también, esta de acá también, esta de acá también, se entienden, hablan el mismo protocolo. Pero acá, aparte de implementar el protocolo, que simplemente era implementarlo, la parte más compleja de cómo hacer esto estaba en cómo unir dos continentes que están separados por una masa de agua gigantesca. Y acá surge un avance tecnológico que hasta el día de hoy se sigue manteniendo. Deciden hacer un cableado subterráneo por el mar, es decir, por el fondo del mar. Hacen un tendido que llega desde Estados Unidos hasta Inglaterra y que ese cable es capaz de, y aquí estamos hablando de redes, el medio sería el cable. ¿Qué cable? Un cable especial, lógicamente, porque imagínense, estamos hablando del mar, el mar es salado y además hay temperaturas extremas al fondo del mar, y además que hay a veces maremotos, hay animales marinos que pudieran dañar ese cableado, pero logran construir un cable que sea resistente y que pueda estar en el fondo del mar. Entonces, de esta manera se une Estados Unidos con Inglaterra a través de un cableado que iba eh, por, por la profundidad del mar. Ese ha sido un gran salto tecnológico en cuanto a redes. Actualmente, las troncales que se tienen de fibra óptica a nivel mundial son cableados que están en el fondo del mar. No, hasta hace poco, si recuerdan, principios de año, hubo un bajón, y eso ha sido porque hubo un maremoto que dañó una parte de la infraestructura de estos cables. Entonces tuvieron que reparar y a nivel mundial hubo este bajón que les comento. ¿Por qué? Porque lógicamente estamos interconectando continentes a través de cableado submarino que tiene ciertos riesgos, ¿no? Bolivia, por ejemplo, ¿cómo nos conectamos nosotros a internet? Lo hacemos a través de un cableado especial que va por Chile actualmente hasta las conexiones troncales de fibra del mar que van submarinas, ¿ya? Pero se ha trabajado bastante con un cableado que va desde Perú,
ya no por Chile, porque Chile, ustedes saben cuál es la relación con Chile y es muy compleja, así que ya se tiene, pero ya se ha concluido, pero la parte operativa está tardando un poco, todavía no se tiene el acceso al 100% de esta red, pero de la misma manera nos estamos conectando en Bolivia. Hay un cable que va hasta el mar, que pasa por otro país, porque lamentablemente somos un país mediterráneo, no tenemos... Si tuviésemos salida al mar, nuestro internet sería una belleza, ¿no? Una belleza sería, pero tenemos que todavía pagar intermediarios a países como Chile y más adelante seguramente a Perú, que estimo que va a ser más accesible y que dependemos de ellos. Entonces, una vez que se ha dado este gran salto, ya luego se han unido otros estados y luego Europa con otros países y ha empezado a crecer. Llega un momento en el que ya se vuelve público, ya no es privado, ya no solamente universidades se pueden interconectar en esta red mundial que ya está uniendo continentes. Tú si tienes acá en Nevada tu computadorita ya podías conectarte a esta, a esta internet, ¿ya? Ya se tienen los protocolos, entonces tú simplemente configuras los protocolos y ya te conectas. Acá en el enlace que les estoy pasando del material, ahí pueden ver en Wikipedia algún detalle técnico adicional. No estoy entrando mucho en la parte histórica que no tiene que ver mucho con redes, por así decir, ¿ya? Pero si quieren curiosear un poquito ahí en el material lo van a poder ver. Directamente quiero mostrarles el video del origen de Internet. Acá les voy a mostrar. Ah, creo que no se ha cargado. A ver, un segundito. No se ha cargado. Se los voy a cargar en este momento. Eh, se los voy a cargar ya. Algo pasó. No sé qué ha pasado. Se los copié y no. Aguárdenme un pequeño momento ya. Este es el link, pero yo quiero en pantalla completa, así que aguárdenme unos segunditos. Voy a copiárselos ya para que lo tengan en el material, si no se me va a olvidar y luego vamos a poner acá el link, acá vamos a cortar esto y lo vamos a abrir y vamos a ver. Es cortito el video, ya es solamente dura unos cuantos segundos, un minuto dura, ¿ya? No he configurado compartir el audio, pero está en inglés, así que simplemente nos va a ser útil la traducción para lo que es la historia del internet. Miren que aquí está un equipo, los equipos que yo les digo que del área militar lo heredaron las universidades. Este es el equipo. En este equipo han trabajado el proyecto que ha desarrollado los protocolos que ha permitido que dos de estos equipos ubicados en, en ubicaciones geográficas muy alejadas, a través de una interconexión usando un cableado que ya existía, en estas máquinas este, esta, han hecho posible la conmutación de estos paquetes. Miren, un minuto dura el video. Ustedes lo van a poder ver en el material más pausada. Miren lo que dice acá, ¿no? Este es el primer conmutador de internet de la historia. Y esto tiene que ver con lo que es el tema 1. Esta es la introducción, perdón, este es el tema introductorio, pero ya en el siguiente tema vamos a ver, vamos a aprender a manejar conmutadores o en inglés routers. Pero ¿qué es un router? Adelantándome un poquito, noten que aquí dice este es el primer conmutador de internet de la historia. No está diciendo esta es la primera computadora que se ha conectado a internet. No, este es el primer conmutador. ¿Por qué? Porque el conmutador o el router prácticamente es una computadora. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, me adelanto un poquito. Tiene un procesador, tiene una memoria,
puede ser programable, entre otras cosas, y trabaja o lógicamente con señales eléctricas. Es prácticamente una computadora. Si te compras un router, o si te han prestado, los que te han provisto la conexión a internet, te han prestado un router, ese router prácticamente es una computadora. Por eso acá dice que es el primer conmutador y no dice computadora. The very first switch ever on the internet. Ese es el primer At that point, it was called En aquel entonces se llamaba, dice acá, Interface Message Processor. Aquí está. Interface Message Processor. You call these things routers. Hoy en día ya no se llama Interface Message Processor, se llama conmutador, o en inglés la palabra es router. Acá está. ¿Qué es lo que hace este conmutador o router? No es un conmutador de cualquier cosa, es un conmutador de paquetes. Enseguida vamos a ver qué es eso, si nos alcanza el tiempo, si no la próxima clase. Conmuta no cualquier cosa, conmuta paquetes. O ese es el término, conmuta pero no cualquier cosa, paquetes. Y también es conocido como router. Or packet switches today. So this is where the internet revolution began, here in Belter Hall in room 34. Ese es el equipo, esa es la computadora, ese es el modelo de la computadora que lo han utilizado como un router, como un conmutador. Es el 3420 Belter Hall. Ese es el nombre del equipo, así se llamaba. En ese tiempo, como saben, no estaba estandarizado el desarrollo del hardware, así que cada fábrica construía un computador que lógicamente no era compatible con otra marca, otra fábrica, porque no había un estándar. 20. Now this is a military hardware machine that was selected. Y aquí está explicando lo que yo les dije. Esta máquina que para su tiempo, estamos hablando de los años 60, estaba incluso un poco adelantado a su época, porque esto es una computadora. En los años 60, lógicamente, ¿qué pudieras hacer? ¿No? Lo han utilizado para llevar al hombre a la luna, las computadoras, pero ver más usos ha tardado un poco eso. Ver qué más puedes hacer con estas extraordinarias máquinas ha demorado un poco eso. Pero noten que aquí dice que es una máquina militar. Lo que yo les decía, ha nacido en el ambiente militar y luego ha sido heredado a lo que es a las universidades. Y dice acá, fue seleccionada como mini computadora, es decir, esta máquina es una computadora de ese tiempo y que lo han usado como un router. As the mini computer, which was adapted to create what we now call a packet switching network. Y aquí está la clave, dice acá. Esta computadora o mini computadora, porque las computadoras más grandes todavía eran más gigantescas, esta es una mini computadora, imagínense, semejante gabinete es una mini computadora de ese tiempo. Las computadoras eran todavía más grandes. Dice acá, esta mini computadora fue adaptada para crear lo que ahora llamamos red de conmutación de paquetes. Otra vez entra acá el término paquetes, que es muy utilizado. Y conmutación. ¿A qué se refiere conmutación de paquetes? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? ¿Qué es conmutación de paquetes? Porque eso es lo que hace un router. Conmuta paquetes. Entonces lo han adaptado. Por eso les digo que los routers actuales son computadoras. ¿Qué es lo que hacen? Conmutar paquetes. Pero para conmutar paquetes se necesita cierto nivel de procesamiento. Necesitas un procesador. No lo hace cualquier equipo. This arrived here on the Labor Day weekend of Ahí 1960. está la universidad que les digo, la famosa UCLA, Universidad de California, en Los Ángeles. University of California, Los Ángeles, ¿no? And a month later, we sent the first message ever. Y aquí está el proyecto And que a han hecho, month dice acá, later, ¿no? we sent the first Otra vez el capítulo pasado. Esta máquina llegó en septiembre del 69. Por eso les decía, en los años 60 estamos hablando. Ha llegado en el 69. Y And a dice, month later, un mes después, noten que
ha sido muy rápido el tiempo en lo que han tardado ellos para poder enviar el primer mensaje a través de de esta primera red ubicada a una distancia geográfica grande. Un mes después pudimos enviar el primer mensaje por internet. ¿Qué es lo que ha podido permitir enviar el mensaje? Esta mini computadora adaptada como un conmutador de paquetes o como un router. We sent the first message ever on the internet. They selected this machine as the framework. ¿No? Han seleccionado esta máquina como modelo para introducir la capacidad de conmutación. Para conmutar, otra vez, necesita cierto nivel de procesamiento. Así que esta máquina la han adaptado para poder hacer eso. No On which they máquina would puede hacer introduce the una switching computación. capability. What they did is they modified the software ¿Qué es and lo the que han hecho? Dice acá y lo explican un poquito, en menos de un minuto, en un minuto, ¿cómo han hecho? Han adaptado el software y el hardware de esta máquina. En algún momento en el año pasado nosotros hablamos de que una red no solamente es hardware, no solamente son cables, no solamente son tarjetas de red, terminales, no solamente es eso, o dispositivos intermediarios, es también software, los protocolos, el sistema operativo también es parte de la red. Una parte del sistema operativo tiene que permitir soportar cierto protocolo para que puedas enviar paquetes a través de la red, ¿no? Nos lo han modificado el software y el hardware de esta máquina hardware of this machine. It was their job to deploy these y luego desplegaron 19 máquinas como esta en todo el país, lo que les digo, ¿no? A otras universidades. Entonces ahí ya, como ya estaba adaptado en hardware y software, es decir, ya era un router, entonces no era más que llevar una de estas otras máquinas exactamente igual al lugar donde tú quieres conectar. Es lo que hacemos actualmente. Las fábricas se encargan de hacer eso, de generar estas máquinas, estos routers, y nosotros los adquirimos y ya. Como ya tienen un protocolo, un idioma estandarizado, simplemente lo usamos y lo más que podemos hacer es configurar esto y ya está. Eso es lo que dicen acá. Han desplegado 19 máquinas en todo el país. at 19 nodes around the country to lease lines from AT&T to connect. Que dice acá, para conectarlas con líneas de AT&T. Entonces ya existían ese cableado, la parte del hardware ya existía. Entonces han utilizado ya las líneas que existían de AT&T para lograr la parte logística de cómo conectar, de hacer el cableado. Lo han adaptado, ya había un cableado, entonces lo han adaptado para poder unir dos de estos equipos que estaban en ubicaciones geográficas, And create what then became the internet. es lo que ha permitido crear internet. Conmutación de paquetes. Acá les estoy dejando un sitio web donde está información acerca de conmutación de paquetes, que es muy importante. Ya acá está. Conmutación de paquetes. He visto que acá está bastante bien explicado lo que es conmutación de paquetes. Solamente vamos a ver esta primera parte inicial, ya, porque es un poquito, hay un poquito más de detalle, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Tampoco quiero saturarles con demasiada información. Conmutación de paquetes. ¿Qué es la conmutación de paquetes? Técnicamente es la transferencia, y aquí estamos hablando de transferir, es decir, ya teníamos dos routers primitivos interconectados a través de un cableado que ya existía. ¿Y qué es lo que hacían? Transferir pequeños bits de datos. ¿Recuerdan lo que es un bit del año pasado? Un bit es la unidad de almacenamiento más pequeña en una computadora, ¿no? Un bit es como una cajita en la cual, este es el bit, ¿no? Es como una cajita en la cual tú puedes poner acá dentro ya sea un 0 o un 1, porque nosotros utilizamos el código, perdón, el sistema de numeración binario para el almacenamiento. Entonces acá puedes poner un 0 o un 1, ese es el bit, pero acá dice pequeños bits, es decir, un conjunto de bits.
no estás transfiriendo un solo bit, sino un conjunto de bits, digamos acá, ¿no? Así, vamos a ponerlo, es un conjunto así de bits, de cajitas que pueden contener o unos o ceros dentro de estos espacios que tienes acá, ¿no? Este podría ser 0, este 1, este 0, este 1, este 0, este 0, etcétera, ¿no? Este 1. Eso es lo que nos especifica acá. Es la transferencia de pequeños bits, en plural, bits de datos, a través de diferentes redes, ¿ya? Entonces, la transferencia de bits a través de diferentes redes se denomina conmutación de paquetes. Entonces, ¿qué es lo que hacían estas dos universidades? Aquí tienes la universidad 1, aquí tienes la universidad 2. No tenemos un router acá, lo que tenemos es una mini computadora del modelo que les he mostrado en el video. Lo están uniendo de alguna manera utilizando la red de AT&T. Y lo que hacen entonces estos dos routers es enviar pequeños bits de datos, es decir, acá un conjunto X de datos, de bits de datos, y lo envían a través de esta conexión física. Entonces llegan acá ese conjunto de bits, y también de la misma manera, al igual que este router es capaz de recibir pequeños bits de datos, es también capaz de enviar utilizando esta infraestructura física existente. Eso es lo que hacía inicialmente entonces esta red primitiva de lo que ha sido el Internet. La próxima clase directamente vamos a entrar en mayor detalle de lo que son estos conjuntos de bits. Vamos a ver que hay algunas características especiales, y vamos a continuar luego con algunos protocolos de lo que ha sido las páginas web primitivas. Eso nos va a permitir luego entender a mayor cabalidad lo que vamos a hacer a continuación con protocolos, con configuración de routers, etcétera, ¿ya? Pero inicialmente nos vamos a quedar nomás acá, ¿ya? No nos va a alcanzar el tiempo para más, y la siguiente clase vamos a seguir viendo lo que es esto del Internet, que es muy importante en redes 2 entenderlo, ¿ya? Voy a terminar la grabación.